A ver, ¿cómo es posible que un solo evento que ocurre a miles de kilómetros pueda desatar una reacción en cadena que sacuda a todo el sistema financiero mundial? Bueno, hoy vamos a desmenuzar exactamente eso, la anatomía de un shock de mercado. Seguiremos el rastro desde un pequeño punto en el mapa hasta las carteras de inversión en todo el planeta. Y todo arranca aquí, en el estrecho de Hormuz. Esto no es simplemente una ruta marítima, para nada. Pensemos que es la arteria principal por la que fluye una parte gigantesca de la energía del mundo. Y claro, cuando esta arteria se tapa, el pulso de la economía global, empieza a latir de una forma completamente diferente. Muy bien, entremos en materia. Todo esto se disparó por un evento geopolítico muy concreto, con unas implicaciones que fueron inmediatas y sobre todo globales. Veamos de qué se trató. La cosa fue así. Un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó que se cerrara este paso, que es vital. De un momento para otro, ¡pum!, el flujo de petróleo se detuvo. Y con eso, la incertidumbre se apoderó de todos los mercados. El efecto fue, inmediato y brutal. Como se ve aquí, los precios del petróleo se fueron por las nubes. El Brent, que es la referencia internacional, superó los $103 por barril. Y ojo, llegó a tocar casi los $119 en su punto más alto. Para los mercados, esta fue la primera sirena de alarma, una que sonó fuertísimo. Ahora pasemos a la siguiente fase porque esta subida del petróleo no fue un hecho aislado. Al contrario, generó una onda de pánico, de aversión al riesgo, que golpeó a las bolsas de todo el mundo. La reacción en cadena fue inmediata. Empecemos por Estados Unidos. El S&P 500, que es el gran termómetro de su economía, tuvo un retroceso semanal clarísimo. El sector tecnológico, que a veces parece intocable, tampoco se salvó. El Nasdaq, donde están los gigantes tecnológicos, también sintió el golpe y terminó la semana en rojo. Esto demuestra que el pesimismo era generalizado. Y si cruzamos el Atlántico, la historia era prácticamente la misma. El índice europeo Stoxx 600 también cayó. Quedaba más que claro que el nerviosismo no conocía fronteras, era un fenómeno global. Pero fíjense en este número, porque esto es lo realmente interesante. El índice VIX, que muchos conocen como el medidor de miedo del mercado, saltó por encima de 28. Para que se hagan una idea, es como si el pronóstico del tiempo para la economía pasara de día soleado a alerta de huracán en cuestión de horas. Los inversionistas salieron corriendo a buscar refugio. Pero a ver, ¿qué había detrás de todo este pánico? No era solamente el conflicto, Había una preocupación económica mucho más de fondo que estaba moviendo todas las piezas del tablero. Entonces, aquí la pregunta del millón es, si no era solo la geopolítica, ¿qué era lo que de verdad tenía los mercados pero tan preocupados? Y aquí está la respuesta, directa del análisis de los expertos. El verdadero fantasma no era la guerra en sí, sino sus consecuencias económicas, un posible shock de inflación importada. Este concepto es crucial. La inflación importada, en palabras sencillas, significa que si el petróleo que un país compra afuera se vuelve carísimo, todo lo que depende de él, la gasolina, el transporte, la producción de casi cualquier cosa, todo sube de precio a nivel local. Esto pone en jaque a las economías y además les ata las manos a los bancos centrales. Ante este panorama, la reacción de los inversionistas fue de manual. El dinero huyó en masa hacia el dólar estadounidense, haciéndolo mucho más fuerte. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron porque el mercado ya anticipaba una mayor inflación, y el capital rotó hacia sectores más seguros. Y aquí viene lo curioso. Hasta el oro, el refugio por excelencia, tuvo una mala semana. ¿Por qué? Sencillo, el oro se cotiza en dólares. Y si el dólar se fortalece tanto, comprar oro se vuelve más caro para quien tiene otra moneda. Y eso le baja la demanda. Por supuesto, este terremoto global no se sintió por igual en todas partes. Ahora vamos a hacer zoom en América Latina, donde esta crisis energética trazó una línea muy clara entre los que ganaban y los que perdían. Para Latinoamérica, la subida del petróleo fue como una prueba de fuego. El mercado se volvió muchísimo más selectivo, premiando a los países con sus cuentas en orden y castigando a los más vulnerables.
Y esto lo ilustra a la perfección. Por un lado, tenías a los países que importan energía, como Chile, que se enfrentaron a una tormenta perfecta, costos más altos y su moneda bajo presión. Por otro lado, los exportadores como Brasil, que podían hasta beneficiarse, pero ojo, eso no los hacía inmunes a sus propios problemas de inflación. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo queda el mapa de inversión para la región? El análisis táctico nos da una visión bastante clara. El punto clave aquí es que la selectividad se vuelve la reina del juego. El análisis recomienda sobreponderar, que básicamente es poner más fichas, en países como Costa Rica y Panamá, que se ven como los más sólidos. Por otro lado, sugiere infraponderar, o sea, ser más cauto, con Colombia vista como el eslabón más débil. Y mientras tanto, los gigantes como México y Brasil se quedan en una posición neutral, para observarlos con mucho cuidado. En resumen, en una sola semana, la película del mercado dio un giro de 180 grados. La conversación dejó de ser sobre crecimiento y cuándo bajarían las tasas de interés para centrarse completamente en una sola cosa: cómo protegerse y preservar el capital. Y esto nos deja con una pregunta final, que es fundamental para cualquiera en el mundo de las inversiones. Esto demuestra que, en un mundo tan interconectado, la estabilidad es muy frágil. Cuando el guión cambia así de repente, del optimismo a la pura cautela, ¿cómo se preserva el capital? Esa es la pregunta que define el nuevo juego en los mercados.